Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 4075 diagonal 2016. Esta es una importante sentencia de nuestra Suprema Corte, pues que nos va a permitir reflexionar sobre la crianza de los niños, sobre los viajes de los niños al extranjero, sobre las divergencias de opinión que a veces existen entre los padres sobre si un niño tiene que hacer un viaje, si no lo tiene que hacer, eh, cómo solucionar estos diversos criterios que pues con alguna frecuencia surgen, como es natural en la convivencia de las parejas, en las decisiones parentales que se tienen que tomar en una pluralidad de formas de convivir, como es lo que caracteriza en buena medida a la sociedad mexicana. Y para entender esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Jorge Calderón. Jorge, qué gusto recibirte aquí en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Daniel. Y también le doy la bienvenida a Daniela Suárez. Daniela, un gusto recibirte en este tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias, Miguel. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Qué amable eres y para nosotros recibirte. Oye, y si quieres, vamos contigo, Daniela, porque fíjate, obviamente se trata de un ADR, un amparo directo en revisión y que plantea pues una secuela procesal previa. Esto es, hay un contexto fáctico que nos ayuda a entender la reflexión que con posterioridad la Corte incorpora en la sentencia. Te quiero pedir, si fueras tan amable, Daniela, que nos expliques, que nos cuentes cómo se origina el caso y cómo va de alguna u otra forma transitando a través de distintas instancias judiciales hasta llegar al máximo tribunal de la República. Si fueras tan amable, Daniela, por favor. Claro que sí, Miguel, con muchísimo gusto. De entrada es muy importante saber que este asunto, sucedió en el estado de Aguascalientes. Aquí la madre de dos niñas demandó a su padre a efecto de que autorizara que sus hijas pudieran obtener el pasaporte para salir del país, ir al estado de Nueva York a conocer a un tío. Un punto muy relevante de esta demanda civil fue que la parte actora, es decir, la madre de las niñas, solicitó que en caso de que el padre se negara a dar el permiso, el juez debía emitir la autorización judicial supliendo la voluntad de su progenitor. Durante la secuela procesal, el padre alegó que debía negarse el permiso toda vez que la madre quería quedarse a vivir en Nueva York y temía no volver a ver a sus hijas. Con posterioridad también se escuchó la opinión de las niñas, quienes mencionaron que tenían muchísimo interés en ir a Nueva York, conocer a su tío y tomar un periodo vacacional. Cuando llega el momento de dictar la sentencia de primera instancia, el juez tiene por acreditada la acción de la parte actora, es decir, la madre de las niñas, y en suplencia de la voluntad del padre, concede la autorización para que solicitaran el pasaporte, eso sí, aclarando que podían viajar el 50% de los periodos vacacionales. Inconforme con esta decisión, Miguel, el padre presentó una apelación, la cual pues fue confirmada por la sala y los efectos quedaron en los mismos términos. Un punto relevante de esta decisión de la alzada, Miguel, fue que se tomó en consideración el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la sala recalcó que las y los niños tienen un derecho a convivir con la familia, pero desde una visión ampliada, es decir, con familiares paternos, pero también maternos, y que este derecho no se podía limitar únicamente a la convivencia de los niños con sus progenitores. De nuevo, inconforme con esta decisión, pues se promueve un juicio de amparo directo y el tribunal colegiado negó el amparo solicitado a la parte quejosa y los efectos de la
de la sentencia de la sala de apelación quedaron en sus mismos términos. Lo único que cambió aquí, Miguel, fue los fundamentos utilizados. Como que te comentaba previamente, en apelación se tomó como consideración el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el tribunal colegiado, en cambio, utilizó otro marco normativo. En primer lugar, el artículo 4 de la Constitución, que justamente establece este mandato de atender al interés superior de la infancia en todas las decisiones que se tomen y se encuentren involucradas personas menores de edad. Acudió al artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala expresamente la protección de las y los niños, y volvió a retomar la Convención sobre los Derechos del Niño, pero en específico el artículo 20.3, 29.1 y 31, en el cual se señalaba la importancia de la vida cultural de las y los menores, destacando justamente que existe este derecho a conocer diversas civilizaciones a las que se pertenece, diversas culturas, y que los viajes es un mecanismo a través del cual las personas menores de edad pueden acudir a este derecho. Finalmente, aunque como adelantaba el tribunal colegiado, determinó que a la luz del artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño no se podía desprender esta visión ampliada, sino que más bien era a la luz de los otros fundamentos que acabo de mencionar, se señaló que esta falla que a criterio del colegiado tuvo la sala no permitían cambiar los efectos. Entonces lo declaró fundado, pero inoperante e ineficaz. Finalmente, como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una facultad extraordinaria de conocer del amparo directo en revisión únicamente por cuestiones estrictamente constitucionales. Entonces, llega el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nuevo inconforme el padre de las menores, y la Corte tiene por actualizado un tema propiamente constitucional, que es justamente el determinar si el hecho de obligar a uno de los progenitores a conceder el permiso para solicitar el pasaporte para viajar al extranjero es o no acorde al interés superior de la infancia señalado en el artículo 4 constitucional, así como a la Convención de los Derechos del Niño. Correcto. Muchísimas gracias, Daniela, por esta síntesis que nos hace apreciar pues la complejidad del caso. No se trataba de un caso sencillo y sobre todo que, como muy bien señalas, pues el papá siguió, aunque le fue adversa la primera instancia, la sala allá en Aguascalientes todavía, en el ámbito del Poder Judicial de la entidad federativa, reiteró el carácter adverso de la decisión judicial y en los mismos términos del colegiado, pero él pues siguió hasta la Suprema Corte. Voy contigo, Jorge, para plantearte un asunto. Daniela está señalando, y esto es muy importante, que la procedencia del amparo directo en revisión pues es para temas constitucionales, no se trata, y quizá valga la pena reiterarlo porque algunos abogados luego se confunden, no se trata de una cuarta instancia. Ya, digamos, el juicio de amparo en sí mismo tiene su propia lógica, pero más cuando interviene un tribunal colegiado circuito. En esa lógica constitucional, Jorge, creo que el concepto básico que hay que entender y a partir del cual la Corte desarrolla su razonamiento jurídico es interés superior de la infancia. Sin embargo, pues es un concepto no fácil de entender. Ayúdanos, haznos un comentario, compártenos si fueras tan amable, Jorge, para que quienes están viendo el programa sepan, oye, ¿esto en qué consiste? Porque suena, yo diría, suena muy bonito, ¿no? Suena muy bonito, suena muy protector, muy garantista. Pues sí, pero ¿qué contenido tiene? Jorge, por favor. Sí, gracias, Miguel. Mira, pues complementando justamente lo que decías de la procedencia, que a la Corte le corresponde, a la Suprema Corte, verificar si existen dos requisitos, un tema de constitucionalidad y si el asunto es de importancia y trascendencia. Entonces,
justamente como decía Daniela, se declara que hay un tema de constitucionalidad porque la interpretación de determinar si en realidad el hecho de que se tenga que obligar a un padre que se niega a otorgar el permiso es un tema que debe ser interpretado en el contexto del artículo 4 constitucional, que es el que protege el interés superior del menor, a la luz de otros artículos a nivel de la Convención de Derechos de los Niños, entre otros. Entonces, ese es el motivo que da entrada a poder hacer una interpretación de carácter constitucional, al igual que la importancia y trascendencia, siendo que sobre esta materia no había precedente en la Suprema Corte. O sea, había precedentes de interés superior al menor en términos generales, pero no anclados a dos puntos que van a ser cruciales de esta sentencia, que es el libre esparcimiento del niño, es el derecho que tiene, y también el de convivir con su familia ampliada. Entonces, el principio del interés superior del menor actúa como un eje rector de todo el proceso. O sea, es una visión que es transversal a los demás temas que se van a ir analizando. Así lo ha hecho ya la Suprema Corte en interpretación del artículo 4, pero también se ha basado en el artículo 3 de la Convención de Derechos de los Niños, que también establece el principio del interés superior del menor, y el mismo ha sido también interpretado por el Comité sobre Derechos de los Niños en la Observación General 14 y en la Observación General 5, además de criterios de la Corte Interamericana sobre la materia. El punto sería que el interés superior del menor, lo que se exige es que el juzgador, al tomar o al evaluar cualquier tipo de ponderación en las decisiones, en los conflictos, se vele porque el interés del niño es el que guía la decisión, el que marca, es el punto que más se debe de considerar. Y es por esto que, por ejemplo, en el caso concreto, el padre le llamaba, para contrarrestar las sentencias de las anteriores instancias, decía que se estaba atendiendo al interés inferior del tío. Entonces aquí justamente lo que se tenía que ver es por qué en realidad el considerar que el visitar, digamos, a un familiar, a un tío, una familia extendida en un estado extranjero, en todo caso no era un interés inferior, sino era un interés superior en favor de las niñas que pretendían hacer este viaje. Correcto. Muchas gracias, Jorge. Ahora, aquí hay un argumento, Daniela, hay un argumento, Jorge lo está identificando en la postura del padre cuando dice, oye, y este esparcimiento, esta, digamos, cuestión cultural, etcétera, ¿por qué tienen que ir a buscarla tan lejos? ¿Por qué esto surge a partir de la invitación que les hace el tío que vive en Nueva York? Y ahí es donde justamente mete lo que destaca Jorge del interés inferior, que por cierto me llamó mucho la atención, seguramente ustedes también, ¿verdad? Porque sí, parece como un efecto de resta, ¿no? Así como diciendo, tú argumentas un interés superior, ah, pues yo te voy a decir que hay un interés inferior, ¿verdad? Como para anular eso. Pero al final es un tema que evidentemente a nivel del colegiado y luego la corte, pues se tiene que desarrollar. ¿Y qué supone este derecho al esparcimiento, este derecho de fomento cultural, Daniela? ¿No podría haber, por ejemplo, el juzgador haber dicho, oye, pues llévate a las niñas aquí a un parque, ¿verdad? O a lo mejor que venga el tío porque evitaría ciertos riesgos como lo que más adelante les voy a plantear de sustracción internacional de menores, etcétera. Eh, ¿Vale ese argumento? ¿No vale, Daniela? ¿Cómo valorarlo? ¿Qué comentario nos puedes compartir? Muy interesante tu visión, Miguel, tu pregunta. Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación parte de dos conceptos fundamentales para entender el caso en concreto. El primero, el derecho de las y los niños a tener una educación que contribuya a su desarrollo holístico, es decir, desde diferentes vertientes. Y esto está íntimamente relacionado a participar en la vida cultural y conocer nuevas civilizaciones. De hecho la Corte lo señala en la sentencia que estamos analizando en el caso en concreto, Miguel. Entonces, es muy, muy importante que se tomen
que se tome en cuenta el derecho al esparcimiento, el cual incluye que las y los niños pueden jugar, pueden acudir a actividades recreativas, incluso actividades que vayan íntimamente relacionadas con el arte. Por eso fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí es posible que, que las y los niños acudan al extranjero a visitar familiares. Y por otro tema también fundamental, la identidad familiar. La Suprema Corte señaló aquí que en la medida en la que los infantes conviven con su familia materna y paterna, van creando su propia identidad familiar. Y esto constituye una medida que abona al interés superior de la infancia. Ahora, en este sentido, te pregunto, Jorge, fíjate, lo que está apuntando Daniel es muy importante porque habría entonces en ese concepto jurídico de interés superior como una especie de modulación. Porque fíjate, Daniela nos dice, esto tiene que ver con el desarrollo holístico del niño, con su personalidad, con el acceso a recursos culturales, pues obviamente lo que te dan los viajes, etcétera. Pero te quiero preguntar esto, habría como una modulación porque efectivamente frente al argumento de, oye, pues llévatelos aquí al parque de la esquina, ¿verdad? O llévatelos aquí en fin, al jardín, cualquier tipo de cosa, dice, no, le conviene más, y la propia sentencia lo menciona, pues un viaje internacional, un viaje donde se expone a otra cultura, donde incluso está el tema del idioma, ¿no? Que estás en otro país y pues tienes que hacer ese esfuerzo que a la postre es formativo de tu personalidad. Eso implica, Jorge, una modulación, un contenido variable del interés superior a la luz del caso concreto. ¿Cómo lo valorarías? Sí, bueno, yo me parece que obviamente cada sentencia se tiene que ver en su contexto. Y el contexto de este caso específico es que las niñas querían ir a no solo a visitar a su tío, sino a hacer este viaje, digamos, a un lugar en el exterior como era Nueva York. Entonces, eso tuvo un caudal probatorio, hubieron dictámenes psicológicos donde se verificó que en realidad las niñas lo querían hacer, etcétera. O sea, diferente sería que quizás las niñas les daba igual salir a la esquina que hacer este viaje. Entonces, ese es un punto, digamos, importante del interés superior del menor, que es la opinión del menor, su voluntad, ¿no? Aquí parece que una de ellas tenía 7 años y la otra 10 años y en algún momento se dice, bueno, se tuvo que verificar que en realidad ellas comprendían el sentido de esta decisión, de lo que implicaba, etcétera, porque el padre también traía a colación los riesgos del viaje, de viajar en un avión, lo que les podía pasar, etcétera. Entonces, viendo que sí era en la opinión del menor, estaba incorporado el querer viajar, el querer realizar esta visita, digamos, eso como un punto importante de tomar en cuenta la opinión del menor. Por otro lado, sí se pondera que un viaje al extranjero, y esto es lo interesante o novedoso de este caso, que es no solo la interpretación de que el libre esparcimiento no es solo jugar y que no es solo que vean tele, sino que tiene que ver con otras cosas que, así lo dice la sentencia, que ellos quieren hacer, que es su propia también como voluntad y que les va a retribuir, digamos, en su crecimiento o en su aprendizaje, en su cultura. Pero aquí entonces se pondera que por un lado es el libre esparcimiento, pero a la luz de un viaje al extranjero. Entonces, un poco se tiene que hacer tanto en la sentencia del colegiado como en la sentencia que estamos comentando de la primera sala, se hace todo un esfuerzo para decir por qué un viaje al extranjero tiene beneficios interesantes como los que tú mencionas, que tienen que ver con exponerse a otra cultura, a otro idioma, a otras costumbres, y que esto, digamos, va a ser un beneficio a fin de cuentas para ellos. Entonces, obviamente es una visión acotada caso por caso, pero bueno, se da una luz de que había razones suficientes para ponderar que esto les beneficiara y por otro lado, que no sé si me estoy adelantando, pero que no había nada que indicara que más bien esto les podría causar un perjuicio, ¿no? Porque obviamente en esa ponderación, en esa modulación que tú bien señalas, pues si hubiera algún indicativo que les podría perjudicar, pues quizás eso termina teniendo mayor peso en su interés superior.
Correcto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la conversación con nuestros invitados alrededor de este amparo directo en revisión, el 4075-2016, y esta cuestión de qué pasa cuando entre los progenitores hay una divergencia, hay una diferencia de criterios sobre si los niños pueden hacer un viaje al extranjero, no lo pueden hacer y quién puede dar la autorización. Regresamos enseguida. Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el ADR, Amparo Directo en Revisión 4075, diagonal 2016. Y quiero regresar contigo, Daniela, justamente para retomar algo que Jorge apuntaba y que me parece importante porque nos permite entender realmente qué hay detrás de, a veces, de este tipo de juicios, qué hay en el fondo. El papá en sus líneas argumentativas y obviamente en uso de la libertad que tiene cualquier persona para hacer este tipo de planteamientos ante tribunales, refiere peligros en el traslado y cita el caso de lo peligroso que son las carreteras, ¿no? Incluso dice el propio gobierno de Estados Unidos alerta para que no vayan por carretera porque puede ser peligroso. ¿Qué? Y luego cita un término que me llamó mucho la atención, seguramente es un término técnico, que es la aerofobia. Aerofobia. El miedo a viajar en aviones, eso es lo que el papá alega. Y entonces dice, oye, todo esto pues tendría que haber sido objeto de prueba pericial en materia de psicología o prueba pericial de trabajadores sociales para que digan, pero me pareció un tanto, a ver, y lo digo con todo respeto para el justiciable, pero me pareció un poco artificioso este argumento, porque bueno, habrá quien lo haga, pero la posibilidad de viajar de Aguascalientes a Nueva York por carretera se me hace un poco remota, ¿verdad? Digo, a lo mejor, insisto, habrá alguien que lo, pero normalmente pues te vas en avión. O sea, te lo quiero plantear, Daniela, porque me da la impresión que más bien se estaba ventilando un pleito entre los papás y que las niñas quizá fueran objeto de ese pleito, no, esto del interés superior, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias, Miguel. Sí, en realidad estos argumentos fueron reiterativos desde las primeras instancias y la respuesta que se le dio al padre, justamente como comentaba Jorge, fue que cuestiones hipotéticas no darían lugar a negar el permiso de las niñas de ir a visitar un familiar al extranjero, sobre todo por todos los derechos en juego. Esta respuesta la reitera el colegiado y de hecho la Corte en la resolución. Y todas, reitero justamente lo que comentaba, todas las medidas deben de atender al interés superior de la infancia y en este caso en concreto, las niñas fueron escuchadas y manifestaron que querían ir a Nueva York a visitar a su tío. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sentencia dijo que todos este tipo de viajes siempre va a existir una presunción que fortalecerá la identidad y los lazos familiares de las y los infantes con su grupo familiar y que precisamente este paseo contribuya al descanso y esparcimiento y a su formación cultural que mencionaba Jorge. ¿Por qué? Porque justamente en los viajes, como comentabas previamente, Miguel, pues van a parques o incluso el simple descanso basta para otorgar este tipo de permisos. Oye, y en este sentido, Jorge, hay una, digamos, puntualización en la sentencia respecto al criterio del Tribunal Colegiado Circuito sobre el alcance del artículo 10 de la Convención de los Derechos del Niño, esa famosa Convención de Naciones Unidas, porque el colegiado entendía que era un artículo que se prestaba para la convivencia entre progenitores que pudieran eventualmente estar en diversos países, etcétera, pero la Corte le da otra interpretación que es muy apropiada en las circunstancias específicas del caso. Coméntanos, Jorge, ese aspecto que es importante también. Sí, parece que el artículo 10 de la Convención sobre Derechos de los Niños fue un punto de bastante interpretación porque desde la sala se le dio una interpretación, la cual fue impugnada, digamos, por el quejoso,
y posteriormente el tribunal colegiado corrige la plana de la sala para decirle, no, este tipo de permisos o autorizaciones no se puede anclar en el artículo 10 de la Convención sobre Derechos de los Niños, justamente porque lo que regula tiene que ver con cuando progenitores están separados del lugar de origen y se da autorización para que uno vaya a ver a otro. No obstante, aquí la primera sala de la Suprema Corte le corrige la plana ahora al tribunal colegiado y le dice, no, 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 efectivamente el artículo 10 de la convención sí aplica porque no lo puedes interpretar solo a la luz del párrafo 2 de ese artículo que dice lo que acabamos de mencionar, sino que el apartado 1 lo que también dice es que busca propiciar las relaciones del menor con el resto de su grupo familiar. Es decir, no solo se está refiriendo a un progenitor con otro que se encuentra en otro lugar, sino la reunificación con su grupo familiar. Y respecto al grupo familiar, tenemos que entender que es la familia ampliada. No hay nada en la interpretación de este artículo o de las observaciones generales que nos lleven a interpretar que grupo familiar solo es padre y madre, sino por el contrario. Y entonces dice inclusive que haciendo una interpretación evolutiva a la luz de otros instrumentos, etcétera, se puede concluir que lo que está protegiendo el artículo 10 leído armónicamente en su apartado 1 y apartado 2 es la posibilidad de convivir con la familia ampliada, inclusive teniéndose o no que trasladar a otro lugar. Ahora, Y esto se... claro, gracias, gracias, Jorge. Oye, en este punto, en este aspecto, Daniela, ¿cuál podría ser la razón subyacente? Por ejemplo, estoy pensando que quizá en la óptica del papá, en la psicología del papá, podría él pensar, oye, pues yo quiero que la mitad de las vacaciones mis niñas convivan con su mamá, pero pues quizá el tío de Nueva York, al que quién sabe qué tanto conozcan, o incluso por ahí hay un argumento de que podría tener una cierta moral cuestionable, ¿se acuerdan, no? Que lo menciona por ahí alguien, porque creo que hay una expresión ahí que de plano, bueno, me parece hasta discriminatoria, pero en fin, la comunico porque forma parte del razonamiento de la Corte. Dice, es un soltero maduro, ¿no? O un maduro soltero, dando, digamos, dejando ver ahí un criterio claramente prejuicioso y quizá no muy compatible con los derechos humanos de igualdad y no discriminación. Pero, Daniela, te pregunto, ¿por qué piensas que es importante en aras al interés superior del niño este punto que Jorge pone de relieve? Familia ampliada, la convivencia con la familia ampliada. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Daniela, por favor? Claro que sí, Miguel. Bueno, esto está íntimamente relacionado con el tema que comentaba previamente, ¿no? Las y los niños tienen derecho a convivir con su núcleo familiar ampliado para fortalecer su identidad, es decir, tanto del lado paterno como del lado materno. Y fortaleciendo también lo que señalaba Jorge, es muy importante tener presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el 10.1 también a la luz del principio pro persona y de progresividad de los derechos humanos. Es por ello que señaló justamente que se le debía de dotar, de dotar de contenido a este derecho de las y los menores de edad de convivir con ambos lados de sus progenitores. Oye, y en porque hay nada más una puntualización sobre esto, Daniela. En cuanto a la interpretación del término familia del 10 párrafo primero, ¿no? Porque ahí es donde se ubica el comentario, Jorge, de no distinguir cuando dice el derecho que tiene el niño a convivir, a mantener contacto con la familia. Y entonces la Corte dice, bueno, ¿qué entendemos por familia? La nuclear, pero también la familia empleada. Esa sería la precisión del 10.1, ¿verdad? Exacto, Miguel. De hecho, la Suprema Corte es enfática en señalar que el 10.1 no hace distinción alguna entre familia nuclear y extendida. De aquí nace esta figura de convivir con ambas partes de la familia. Es decir, vamos a dotar de un contenido ampliado al derecho de las y los niños con base en el interés superior de la infancia
que como comentaba previamente Jorge, pues bueno, es un concepto indeterminado también, así ha sido señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que atendiendo al caso en concreto se verá cómo se aplica, pero eso sí, siempre va a ser un eje rector de todo el procedimiento y también como aplicación de normas. Entonces aquí la Suprema Corte interpreta a la luz del interés superior de la infancia el artículo 10.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Correcto. Oye, a ver, otro tema, Jorge, otro argumento. El papá incluso lo plantea de manera expresa y habrá muchos que estén en su situación que puedan tener la duda de decir, oye, ¿qué pasa si la mamá se lleva a las niñas a Nueva York? Pues es otro país, está lejos, como quiera que sea, etcétera, y luego se quedan en Nueva York y se da un tema de sustracción internacional. Hay también en la sentencia una reflexión sobre este punto y te quiero pedir que tengas la amabilidad de compartirlo con quienes están viendo el programa, Jorge, si fueras tan amable. Sí, Miguel, efectivamente, en el curso procesal se llegó a ventilar, como Daniela cuando narró cómo sucedieron los hechos, que el papá alegaba que la mamá pretendía quizás quedarse con las niñas en Nueva York. En algún momento, esto fue en las instancias, tanto en la primera instancia como ante la sala, se llegó pues a determinar que esos temores, digamos, no estaban del todo fundados. Entonces, digamos, se dejó ahí. Y es por eso que ante la sentencia de la Suprema Corte, este ya no fue un alegato específico en los agravios del recurrente. No obstante, la primera sala dice que en suplencia de la queja va a abordar esta cuestión de la posible, digamos, sustracción del menor, o sea, como el tema. Entonces, ¿qué quiere decir en suplencia de la queja? Quiere decir que sin haber sido alegado por la parte, como se trata de un caso de interés superior del menor, de los derechos del niño, donde en materia civil se permite aplicar esto, que el juzgador vaya más allá de lo alegado, es que entra a hacer un pronunciamiento en esta materia y termina diciendo como un estándar general que en este tipo de casos donde haya discrepancia para dar los permisos y que el juzgador deba, digamos, otorgar ese permiso cuando no haya un perjuicio, si llegara a haber alguna especie de sospecha fundada de que puede presentarse una sustracción del menor, es decir, que la parte que se va con los menores se va a quedar en ese lugar, entonces se deben como de actualizar tres salvaguardas que el juzgador debe de ver. Una sería que debe de especificar con claridad, en este caso la madre, cuándo va a regresar, en dónde se va a quedar, qué lugares va a visitar. Número dos, dice que si sí hay esta sospecha, debería de haber alguna garantía para que regrese. Inclusive insinúa máxime si a lo mejor no tiene nexos o una estabilidad, digamos, laboral o en el lugar de origen. Entonces ahí se requeriría una garantía. Y tres, dice que también aprovechando, digamos, las ventajas de la tecnología, se debe de establecer una comunicación continua con el progenitor, digamos, que no está con ellos. Entonces, esto lo dice como estándar general para esos casos donde pueda haber esta sospecha, lo cual termina también aplicando a esta sentencia, no sé si quieres que abunde en eso, al revocar la sentencia. Adelante, adelante, Ok, sí, porque, bueno, porque ya a partir de esta doctrina general, pues obviamente luego vienen las especificidades del caso concreto. Ayúdanos también a entender esa parte, Jorge. exacto. Entonces, ya que dice este tema general de la situación frente a su sospecha de sustracción de menores, que no es un caso menor en el mundo, que sí se da, y por lo tanto pareciera que es un estándar positivo, pero bueno, se dice que en este caso específico el colegiado no había necesariamente ordenado que tuviera una de estas, que es la comunicación contigua por medios tecnológicos con las niñas, de hecho que fuera diario, y que también el colegiado volviera a evaluar si había sospecha fundada de que se pudiera presentar esta posible sustracción
para que entonces se actualizaran las garantías necesarias frente a ella. Entonces, ¿qué es lo que hace la sentencia de la primera sala? Que si bien le da la razón a todas las instancias en lo sustantivo, termina decidiendo revocar la sentencia del colegiado para que observe estos puntos particulares, como curándose en salud con el tema de sustracción de menores. Es que es un tema sensible, es un tema sensible y como bien lo señalas, pues es un tema que ocurre, ¿no? Diríamos, infortunadamente, y hay incluso tratados internacionales para atender esta problemática tan compleja. Oye, y por cierto, en este mismo punto, Daniela, recuerdo que incluso la autorización que dan, si no recuerdo mal, desde la primera instancia, señala que el pasaporte se tiene que expedir, pero por un solo año, que también pudiera ser una medida, digamos, restrictiva en el sentido de que no es un pasaporte que pueda permitir viajes durante 3, 5 o hasta 10 años, ¿no? También ahí habría un control, es decir, los jueces tendrían que mantener esta exigencia de control, de supervisión del viaje para, en aras de atender el interés superior, Daniela. Así es, Miguel. De hecho, es una obligación constitucional hacerlo. Abonando lo que comentaba Jorge, es importante destacar que desde la primera y la segunda instancia, y que de hecho el colegiado tuvo por correcto, se determinó que la madre debía señalar la fecha en la que se realizaría el viaje, cuándo iban a regresar y el lugar y domicilio en el cual estarían en el extranjero. No obstante, como mencionaba Jorge, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó un estándar general para este tipo de situaciones. Es decir, además de las que acabo de mencionar, es importante que las y los niños se comuniquen con sus progenitores a través de los medios tecnológicos y determinar caso a caso, eso sí, a través de un estudio al arbitrio del juzgador, si existe una sospecha fundada de que la autorización pueda pues, concluir en una sustracción internacional de menores de edad. Que esa es una preocupación, pues obviamente muy, muy atendible. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre este amparo, el amparo directo 4075, diagonal 2016, en el cual, como ustedes han podido escuchar, la primera sala de la Suprema Corte hace un conjunto de reflexiones muy importantes sobre la salvaguarda del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Regresamos enseguida. Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir en esta conversación sobre el amparo directo en revisión 4075-2016 con Jorge Calderón, con Daniela Suárez. Y yo te quiero plantear, Jorge, retomando este último comentario de Daniela, obviamente hay un conjunto de preocupaciones, está el tema sustracción internacional, está el tema de que la propia Daniela mencionaba de mantener este contacto incluso diario, fíjate, incluso diario, que pues es algo también llamativo, ¿verdad? Pero ahí están las nuevas tecnologías. A lo mejor esto hace 20 años no se hubiera podido, pero ahí está, ¿no? Eh, Sin embargo, lo que te quiero plantear, Jorge, es para, para los abogados y abogadas que nos están viendo y que eventualmente tuvieran que atender un caso semejante, un caso con ciertas similitudes al que estamos analizando, pues hay una estrategia igualmente compleja de litigio, de razonamiento jurídico y de argumentación, porque incluso hay ahí temas probatorios. Tú habías hablado al inicio incluso de la entrevista a las niñas, de eventualmente algún requerimiento de una pericial en materia de psicología, el establecimiento de la garantía que ustedes mismos citaban. Es decir, vaya, no se trata de un litigio simple, así como en una hojita, ¿verdad? Le voy a decir al juez que por favor mande la orden de que se expida el pasaporte. Hay mucho de fondo, hay mucho trabajo jurídico. Ayúdanos a entender esto y sobre todo, Jorge, a que tú nos configures un mensaje para los abogados y abogadas de México que atienden este tipo de asuntos. Sí, bueno, me parece que es muy claro que la 10ª época
de la Suprema Corte y por ende, digamos, la jurisprudencia y las directrices para el derecho constitucional mexicano están dando pleno reconocimiento a principios básicos de materia de derechos humanos, pero en materia de la niñez, de niños, niñas y adolescentes, los principios rectores son fundamentales para evaluar cualquier asunto. Y el interés superior del menor, pues siempre va a ser un eje en todas las decisiones donde involucre menores. Entonces, digamos, la argumentación debe de ser suficientemente fina para que pueda tener una convicción de que lo que se está queriendo proteger es en realidad el interés superior del menor. Y es ahí donde yo sumo este otro punto fundamental que también ha venido desarrollando mucho en la primera sala, que es el escuchar a los menores. O sea, antes se bastaba con que el juez se preocupa por el interés del menor o el papá o la mamá se preocupa por el interés del menor y no, parte del interés superior del menor es escuchar su opinión, lo cual no quiere decir es hacer su voluntad, sino escuchar su opinión y para eso también hay todo un sistema de cómo se escucha la opinión de un menor y cómo desde las etapas tempranas se debe de recurrir a diferentes medios para hacer valer su opinión. No necesariamente tiene que ser una declaratoria escrita o ante el juez, hay metodologías pedagógicas para escucharlo. Entonces, esto ya lo ha sostenido la primera sala y ya hay tesis al respecto. Y en ese sentido, pues quien esté litigando esta materia, me parece que fundamental para ver el interés superior del menor también es ver la opinión del menor y poder concatenar estos elementos de análisis y no solo obviamente a la legislación nacional o a los preceptos constitucionales, sino a esto que se ha denominado por la Suprema el parámetro de regularidad constitucional, que implica ver no también solo el tratado internacional clave, que sería la Convención sobre Derechos de los Niños, sino su intérprete, que es el Comité sobre Derechos de los Niños, en sus observaciones generales, que tiene sobre cada uno de los artículos, tiene, digamos, extensión de cómo se interpreta, más que ha dicho la Corte Interamericana al respecto, más que ha dicho el Comité de Derechos de los Niños, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, etcétera, y todo ese corpus juris nos permite como abonar a una argumentación pues más fina, más sofisticada, donde realmente se pueda probar la pretensión. Que por cierto es parte de todo lo que acabas de mencionar es parte del fundamento que recoge la propia sentencia. Por eso me parece una sentencia muy completa, en el sentido que va revisando todos estos aspectos, unos de derecho interno, pero otros también de derecho convencional que se suman al parámetro de regularidad, como muy bien señalas. Oye, Daniela, a ver, alguien podría estar viendo el programa y a lo mejor dice, oye, ¿y qué pasa si la mamá tiene una oferta laboral para irse al extranjero y a vivir porque le va a ir mejor, porque va a progresar, porque a lo mejor tiene pues las ganas de cambiar de país, etcétera, y el papá se opone? ¿Vale la pena hacer esta diferencia? Evidentemente, en el caso concreto, ya usted lo han explicado, se trataba de un viaje muy puntual a una ciudad determinada, etcétera, pero haznos un comentario general sobre esta otra hipótesis. ¿Se podría, no se podría? ¿Cómo valorar ese segundo caso, Daniela, por favor? Claro que sí, Miguel. En ese supuesto hipotético que pones, bueno, tendría que dilucidarse en caso de que no hubiera un convenio entre los progenitores en una nueva litis. Por eso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fija este estándar en los casos en los que existe un riesgo fundado de que se pueda actualizar la sustracción internacional, en un primer lugar, fijar esta garantía o incluso también abre la puerta de negar el permiso. Bueno, esto nos lleva a otra reflexión muy importante de ver cómo en todas las decisiones se encuentra el interés superior de la infancia. Y esto está íntimamente ligado con lo que comentaba Jorge, esta obligación constitucional del artículo cuarto, pero también todos los estándares que se han desarrollado en el Corpus Juris Internacional y que a la luz de la reforma, que por cierto estamos por celebrar ya una década, se ha podido implementar de una mejor manera
con los precedentes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, por ejemplo, la contradicción de tesis 293, que ya ha sido analizada puntualmente aquí en tu programa, que da lugar a poder aplicar estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos a efecto de proteger de mejor manera a grupos en situación de vulnerabilidad como lo son niñas, niños y adolescentes. Entonces, esta sentencia pone en evidencia este punto, la importancia de adoptar estándares internacionales en materia de derechos humanos, pero sobre todo en casos en los que el Estado tenga una especial posición de garante, como son cuando estén involucrados niñas, niños y adolescentes. Oye, y con esto, Daniela, y con lo que acaba de apuntar Jorge, diríamos entonces que este tipo de asuntos que son, incluso pues ahí viene la primera instancia, ¿verdad? Que son de derecho de familia, ya hoy pues realmente se convierten en asuntos de derechos humanos. Es decir, en estas últimas reflexiones de ustedes, lo que se observa es una argumentación propiamente de derechos humanos, con lo cual creo que también están enviándole un mensaje a los abogados y abogadas de México que se dedican a la materia civil para efecto de que pues se asomen al tema de derechos humanos. ¿Cómo lo ves, Daniela? ¿Estamos ante una forma distinta de aquella comprensión civilista decimonónica, más relegada al derecho privado, cuyo principio era, ¿se acuerdan? La autonomía de la voluntad. En fin, todos lo estudiamos en la carrera en algún momento, ¿no? Pero yo los escucho ahora y digo, esto ya cambió, esto me están hablando de otra óptica. ¿Estamos en un estadio evolutivo diferente, Daniela? Por supuesto, Miguel, eso sin duda. Y justamente la reforma constitucional de 2011 dio la pauta para ello y los precedentes de la Suprema Corte. El derecho familiar está constitucionalizado a la luz de todos los precedentes que la Suprema Corte ha emitido. De hecho, a quien le interese el tema de familia, les recomiendo muchísimo un cuadernillo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte que hace todo el desarrollo jurisprudencial del derecho de familia justamente a la luz de los casos en específico que ha resuelto nuestro Tribunal Constitucional. Y sobre todo, reitero, cómo en un simple acto como la emisión de un pasaporte está involucrado el interés superior de la infancia. Y aquí, pues bueno, retomamos de nuevo nuestro mandato constitucional, la obligación de velar por el interés superior de la infancia en todas las decisiones, actos, medidas o resoluciones que tomen las autoridades en el respectivo ámbito de sus competencias. Entonces, ya estamos frente a este nuevo parámetro de control de regularidad de normas y actos jurídicos que así ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su ya amplia doctrina jurisprudencial. Oye, y en este punto, efectivamente, yo coincido con lo que Daniela apunta, Jorge, de que la Corte lo ha manifestado con claridad y me alegra, lo digo con mucha honestidad, esta mención que hace Daniela de esa famosa contradicción de tesis, la 293, que ha generado tanto impacto, tanto debate, pues, y que ha venido a aportar bastante, creo yo, al derecho mexicano. Algunos han opinado a favor, otros han tenido una visión más crítica, es natural, es obvio, se vale, por supuesto, pero sin duda marcó un antes y un después de esa sentencia. Pero quizá, Jorge, y ahí viene la pregunta, ¿hace falta que esto baje a jurisdicción ordinaria? También los jueces, en el día a día del juzgado familiar, pues puede ser de Aguascalientes, pero puede ser de Sonora, o puede ser de Yucatán, o puede ser de Baja California Sur, o de Guerrero. ¿Tendrán claro este nuevo marco de reflexión, esto del parámetro de convencionalidad, de regularidad, etcétera? ¿O todavía la cultura jurídica mexicana adolece ahí de una lógica de legalidad, que es en la cual muchos de nosotros fuimos educados, por supuesto? ¿Cómo lo ves, Jorge? Pues mira, viendo así el vaso medio lleno, medio vacío, yo lo veo medio lleno, porque tiendo a pensar que ya ha pasado el suficiente tiempo desde la reforma, ¿no? De 2011, desde que también México firmamos los convenios internacionales, que aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana. O sea, ya ha habido bastante
permeabilidad de estándares de derechos humanos en nuestro sistema jurídico. Y yo tiendo a pensar que ya el juez en diferentes instancias ya está empapado o tiene conocimiento. De todos modos, seguramente habrá deficiencias y habría lugares donde hay muchas resistencias y reticencias, pero tiendo a pensar que cada vez menores. En particular, podemos ver cómo en este caso, el que estamos analizando hoy, las instancias, tanto la primera instancia, la segunda, el colegiado, pues fallaron como falló también la primera sala, en este sentido amplio y protector de garantizar que los niños, las niñas pudieran tener esta convivencia con su familia ampliada. Algunas sentencias muy sofisticadas, no recuerdo las de primera instancia, no tuve la oportunidad de verlas, pero con argumentos que son de materia de derechos humanos. Entonces, digamos, en este caso podemos ver que por lo menos hubo decisiones conformes, hubo decisiones coherentes en todas las instancias, y habrá otros supuestos, otros casos donde pues sí se pueda evidenciar esa falta de conocimiento o de voluntad de involucrarse con esto, y por lo tanto sigue siendo un desafío llevar hasta allá este nuevo parámetro. Aunque hemos avanzado, y ahí está el caso me gusta esta metáfora, el vaso medio lleno. Oye, Daniela, ¿el vaso medio lleno para abogadas y abogados también? Porque Jorge ahorita manifestó un criterio optimista y me encanta ese optimismo porque ciertamente una década de la reforma pues ya se tiene que notar, ¿verdad? O sea, no estamos a 3 meses o a 6 meses de la reforma. Y en la abogacía, Daniela, en los planteamientos, estos criterios de derechos humanos, todo el trabajo que se ha hecho en la Corte, pienso en el Centro de Estudios Constitucionales, pienso en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte. ¿Ha permeado la abogacía? ¿El vaso medio lleno ahí, Daniela? ¿Cómo lo ves? También, Miguel, el vaso medio lleno, por supuesto que sí. Y justamente el ejemplo que pone Jorge, ¿no? Ver cómo desde las primeras instancias ya los jueces acudieron al Corpus Juris Internacional. Entre el tribunal colegiado y la sala hubo ahí algunos encontrones del 10.1, si era aplicable o no, pero los instrumentos, es decir, el marco normativo era el mismo. De hecho, es interesante cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma la interpretación de una sala de apelación. Es decir, estamos viendo que sí ha permeado, pero sobre todo, Miguel, tomar en consideración que en estos asuntos en los cuales estén involucrados niños y niñas, las y los jueces tienen la obligación de suplir la deficiencia de la queja, es decir, con independencia de que el abogado no haya estudiado derechos humanos, tiene que velar por el interés de las y los niños porque es un mandato expreso constitucional y reconocido reiterativamente en todo el Corpus Juris Internacional. Pues ahí está el vaso medio lleno. Nos vamos con estas buenas noticias, con este optimismo, en un momento de celebración, de conmemoración de esa importante reforma de junio del año 2011, que también supuso un antes y un después. Jorge Calderón, Daniela Suárez, muchísimas gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia de la primera sala de la Suprema Corte y gracias a usted que hace posible su programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.